Acá, hermanos, sean bendecidos todos con la presencia que el Señor nos muestra hoy. Y estando en ella, vamos también a recibir su palabra. Amén. A recibirla en nuestro corazón con mucho deseo, con mucho anhelo que Él esté enseñándonos y edificándonos como Él quiere edificar a nosotros quienes somos sus hijos y conformamos su cuerpo, que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Y dice la palabra que somos nosotros columna y baluarte de la verdad, de toda la verdad en Cristo. Amén. Vamos a la palabra entonces. Quiero que leamos, el versículo 13 y el verso 14 de Hebreos 5, que dice, pero el alimento, verso 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, para discernir el bien y el mal. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente, Señor, en oración, nos acercamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, pero en este momento para rendir nuestro corazón y ponernos en la dirección y en la enseñanza de tu Espíritu, reconociendo, Señor, una vez más nuestra incapacidad para ir en nuestras propias fuerzas o en nuestras capacidades naturales para estudiar y meditar tu palabra, sino más bien venimos con humildad, reconociendo que necesitamos de tu enseñanza, de la revelación de tu Espíritu, de la iluminación de tu Espíritu en nuestro corazón, Señor, y necesitamos del conocimiento espiritual de tu Espíritu que fluya, Señor, en nosotros en esta hora, Padre. Sé tú, Señor, quien nos prediques y nos enseñes. Toma tu lugar, Señor, en este altar y en este púlpito. Te corresponde a ti, Señor, estar aquí y desde aquí, Señor, trazar toda verdad con precisión, Señor, para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor. Que la palabra, Señor, se revele en nuestro corazón. La palabra actúe con eficacia, porque es vida y espíritu para nosotros, Señor. Nos alimente, fortalezca y edifique nuestra fe y nuestra vida espiritual. Sobre todo, Señor, tu palabra produzca que nuestro corazón, Señor, se rinda más a ti y en obediencia a ti. Sé tú, Señor, úsame como te plazca, Señor, hoy, para que tú te glorifiques en medio de todos nosotros. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos así. Amén y amén. Amén. Estamos retomando en este momento nuevamente nuestro estudio acerca de la madurez del cristiano verdadero, la madurez espiritual del cristiano verdadero. Continuamos, o el Señor continúa con nosotros desarrollando este tema para nuestro entrenamiento, nuestra edificación, nuestra preparación en lo que Dios quiere hacer luego con cada uno de ustedes o de nosotros en lo que es la obra de Él, la extensión de su reino, ¿no? Y es importante que nos estemos ocupando de nuestra salvación, ¿no? La madurez espiritual, el crecimiento de nuestra vida espiritual, ¿no? Es algo que Dios nos manda a todos aquellos que Él ha salvado, les ha dado vida eterna, les ha dado salvación, los ha creado como nuevos hombres, nuevas mujeres, a sus hijos. Hay una nueva vida en nosotros que Dios quiere que crezca, que Dios quiere que madure, ¿no?
porque eso nos lleva también hacia la meta hacia la cual caminamos en el obrar de Dios en nuestra vida, que es la madurez total, la formación total del carácter de su Hijo en nosotros cuando estemos con el Señor. Mientras estemos en esta vida, estamos todos introducidos desde el día de nuestra salvación, desde el día que hemos nacido de nuevo, estamos introducidos en este proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, que se completará, que será totalmente en nosotros cuando estemos en la presencia del Señor para siempre. Amén. Entonces, en lo que hemos estado viendo como señales de madurez espiritual según las Escrituras, según la palabra de Dios, ¿no? Estamos viendo el discernimiento y la comprensión espiritual. El discernimiento y la comprensión espiritual es una señal de madurez espiritual, ¿no? Es una señal de madurez espiritual. Y dentro de lo que hemos estado estudiando del discernimiento y la comprensión espiritual, retomando hoy nuestro mensaje de enseñanza, nuestra predicación sobre este aspecto, sobre esta señal que evidencia que el cristiano está madurando, ha madurado y continúa madurando espiritualmente y está en un continuo crecimiento de su comprensión espiritual también y de su conocimiento acerca de Dios y de la palabra, ¿no? Estamos viendo en esta señal por qué es importante el discernimiento y la comprensión espiritual, ¿no? Hemos visto 3 razones importantes de por qué debemos madurar para tener discernimiento y comprensión espiritual, ¿no? El pasaje que hemos leído de Hebreos, capítulo 5, verso 14, lo dice claramente, ¿no? Que los maduros espiritualmente, los que están en crecimiento espiritual, madurando espiritualmente, no van a poder tener la capacidad sobrenatural que da el Espíritu para discernir espiritualmente entre el bien y el mal. Amén. Recordemos que discernimiento es distinguir, es tener conocimiento por medio de la distinción entre lo bueno y lo malo. Es poder conocer lo bueno, es poder conocer lo malo, es poder conocer lo espiritual de Dios, es poder conocer lo espiritual de las tinieblas, es poder conocer las cosas de Dios, es poder conocer las cosas que el enemigo hace, ¿no? Por medio de discernimiento, ¿ok? Por medio del discernimiento, ¿no? Y hemos visto que, recordando razones por la cual es importante el discernimiento y la comprensión espiritual para no ser engañados, ¿no? Y también porque Dios lo manda en su palabra. Dios nos manda a que lo examinemos todo. Dios nos manda a que abundemos en todo discernimiento. Dios nos manda a examinar cuidadosamente todas las cosas, ¿no? Especialmente lo relacionado con Dios, lo relacionado con las tinieblas. Amén. Recordemos que las tinieblas buscan engañarnos. Hay un engañador, un enemigo que busca retrasar, busca frenar, busca entorpecer la vida de nosotros, la vida de los hijos de Dios. No quiere el enemigo que crezcas, no quiere el enemigo que madures, porque sabe que sin crecimiento espiritual y sin madurez espiritual tú estás expuesto a que él pueda manipular, inducirte y manipularte y alejarte de Dios a través de tantas enseñanzas demoníacas, doctrinas falsas, por enseñanza de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles que hoy en día abundan y a la cual está expuesta la iglesia. Amén. ¿Se entiende, hermano? Ahora, una tercera razón por la cual es importante el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual, una razón importante de por qué el discernimiento, por qué es importante, el discernimiento y la madurez y la comprensión espiritual, es porque el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual
también es una señal de nuestra madurez espiritual. Amén. Cuando tú disciernes espiritualmente y muestras que tienes comprensión espiritual, entendimiento espiritual, y vas creciendo en el conocimiento de Dios, es una señal de que tú estás maduro espiritualmente, has madurado espiritualmente. Es una señal de madurez espiritual. Hebreos 5:12, recordando nuevamente estos versos que acabamos de leer, dice: pues aunque debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, o sea, de la palabra de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto, el autor de Hebreos, haciendo referencia a gente cristiana, gente que ha creído en el Señor, gente que ha nacido de nuevo, pero que aún al haber pasado tiempo de su salvación, de su nuevo nacimiento, siguen teniendo necesidad de la leche espiritual, siguen teniendo necesidad de los principios elementales o de los fundamentos elementales de la palabra de Dios, ¿no? Que el mismo autor en el capítulo 6 hace una pequeña lista de esos fundamentos elementales, ¿no? Como dice, echando otra vez fundamento, ¿no?, a la doctrina del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, dice, ¿no? Enseñanzas o doctrinas fundamentales, principios fundamentales de la palabra de Dios, que todo el tiempo se les tiene que estar repitiendo y dando como enseñanza a aquellos que no obedecen la palabra y no tienen crecimiento espiritual, no desarrollan madurez espiritual, siguen espiritualmente infantes, niños recién nacidos. ¿Se entiende? Y luego en el verso 13 dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido, o sea, la palabra de Dios, el alimento espiritual sólido de la palabra de Dios, es para los adultos, es para los maduros espiritualmente. Entonces la palabra del Señor, recordemos, nos enseña que la palabra del Señor tiene leche espiritual, pero la palabra del Señor también tiene alimento espiritual, alimento sólido espiritual, lo que podríamos decirlo, ¿no? Carne espiritual, ¿no? Diferente a la leche espiritual. Leche espiritual, alimento sólido espiritual. Tiene la palabra. La palabra tiene leche para los recién nacidos, pero tiene carne espiritual, alimento sólido espiritual para los que crecen y maduran. Amén. Para los que crecen y maduran. Ahora, no sé en qué nivel estés tú. Si estás en el nivel todavía de niñez, estás en el nivel de la adolescencia espiritual, o estás en el nivel de la adultez espiritual, es decir, de la madurez espiritual, donde la revelación de Dios sea mayor en tu vida, donde Dios revele conocimiento mayor acerca de la persona de Cristo, mayor acerca de la persona de Dios, mayor acerca de los planes y de los propósitos de Dios que ya deberías estar entendiendo a través de su palabra. Mayor enseñanza de Dios para que sigas creciendo y sigas madurando. Eso es alimento sólido espiritualmente. Amén. Dios no le puede dar alimento sólido a alguien que todavía sigue teniendo necesidad de leche espiritual. Amén. ¿Se entendió, hermanos? Entonces, pero aquí viene lo que nos lleva a desarrollar nuestra parte del tema de hoy en relación al discernimiento. ¿Por qué es importante el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual? Porque es una señal de madurez espiritual. Dice Hebreos que los que son adultos, los que son maduros espiritualmente, van a recibir de parte de Dios, de parte del Espíritu, a través de la palabra, alimento espiritual sólido. Ahora,
los maduros espiritualmente, que están comiendo alimento espiritual sólido y que practican ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, que practican la palabra, que obedecen la palabra, dice, tienen los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados. Solo los que están madurando y practicando la palabra, es decir, por medio de la práctica o de la obediencia de la palabra, están introducidos en su proceso de crecimiento espiritual y de madurez espiritual, están ejercitando sus sentidos. ¿Qué sentidos? Ahorita lo explicamos. Y por medio de los sentidos que están siendo ejercitados, dicen, disciernen el bien y el mal. Amén. Lo que nos está diciendo el Señor, que el conocimiento profundo que reciben los que están maduros espiritualmente, siguen el proceso de crecimiento espiritual, en el proceso de madurar, reciben un conocimiento más profundo, revelado por el Espíritu, la palabra. Amén. En sus vidas. Y los que están practicando ese conocimiento más profundo, porque ya vienen practicando y no dejan de practicar todo lo que ya llevan aprendiendo, o sea, no lo que hemos aprendido se queda atrás, no, es algo que tenemos que seguir practicando. Tenemos que seguir practicando el arrepentimiento, tenemos que seguir practicando la fe, tenemos que seguir practicando la oración, tenemos que seguir practicando nuestra comunión íntima con el Señor, nuestra meditación con la palabra y otras cosas más que ya nos han enseñado en nuestra infancia espiritual como principios fundamentales. No debemos de dejar de practicar ello, pero tenemos que seguir practicando, obedeciendo, ¿no?, el alimento espiritual sólido que Dios nos da, que Dios nos revela, que es conocimiento de la palabra más profundo, un conocimiento de Dios más profundo, un conocimiento más profundo de la persona de Dios, de la persona de su espíritu, de sus enseñanzas que están reveladas y escritas en su palabra, y que el apóstol Pablo dice, nunca termina la enseñanza de la palabra porque es infinita, es profunda, es insondable, no termina. ¿Se entiende? Pero ese conocimiento, dice Hebreos, que los maduros que lo están practicando ejercitan sus sentidos espirituales. Y que cuando los sentidos espirituales están ejercitados por la obediencia de la palabra, por la obediencia del conocimiento profundo que estamos recibiendo de parte de Dios, de su palabra y de su espíritu, dice, disciernen entre el bien y el mal. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que hay un discernimiento del bien y del mal por medio de los sentidos espirituales que están siendo ejercitados en aquellos que están madurando por la práctica del conocimiento de Dios, por la práctica de la palabra de Dios. Amén. ¿Entiendes? Ahora te lo explico. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en su aspecto físico, en su realidad física, cuerpo físico, vida física, pero también creó el alma y creó el espíritu. Amén. Había alma y espíritu. Había vida espiritual en el primer hombre y la primera mujer antes del pecado. Y en el aspecto físico, Dios creó sentidos, los sentidos físicos por medio del cual el hombre puede percibir y tener conocimiento de lo físico. Amén. ¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo físicamente? Los ojos, los oídos, el gusto, el tacto y el olfato. 5 sentidos físicos por medio de los cuales el hombre en el ámbito natural percibe y puede
tener conocimiento de las cosas naturales. Por ejemplo, tu sentido de la vista, por medio del sentido de la vista natural, de tu vista física natural, tú percibes y tienes un conocimiento, por ejemplo, de que ese color o de esa puerta, o de que esa puerta es puerta y es negra, de que este es un letrero y tiene letras o tiene escrito algo. ¿Se entiende? Por medio del sentido del tacto, todo tu cuerpo es sensitivo por el sentido del tacto. Si con una aguja te hincas aquí o te hincas aquí o te hincas aquí, vas a sentir y vas a tener un conocimiento por medio del tacto. No vas a conocer el dolor, vas a conocer que algo te ha hincado y vas a conocer el dolor. Tenemos conocimiento, percibimos conocimiento por medio de los sentidos físicos. La contraparte en lo espiritual es la siguiente: Dios también creó en el hombre, en su conformación espiritual, también creó sentidos espirituales por medio de la cual el hombre puede percibir y tener conocimiento en lo espiritual. ¿Se entiende? ¿Se entendió, hermanos? Amén. Entonces, la palabra nos enseña que Hebreo nos enseña acerca de los sentidos espirituales. Sentidos espirituales que están siendo ejercitados. Tus ojos espirituales, tu tacto espiritual, tu gusto espiritual, tu olfato espiritual, tus oídos espirituales se ejercitan para que tengas discernimiento o disciernas entre el bien y el mal por medio de esos sentidos. Amén. La palabra sentidos en el griego significa un órgano de percepción, significa facultad, pero aquí el órgano de percepción o la facultad es en el ámbito espiritual, no en el ámbito natural, no en el ámbito físico. Entonces, podemos decir que los sentidos espirituales tienen que ver con facultades espirituales perceptivas, por medio de la cual podemos discernir, podemos distinguir y conocer entre el bien y el mal. En el ámbito espiritual. Hermanos, en el ámbito espiritual, tú no puedes ser perceptivo desde tus sentidos físicos. Es imposible. Pero así como Dios nos dio sentidos perceptibles físicamente para que podamos sentir gozo, sentir dolor, sentir cuando me pellizcan, me hincan, cuando me golpeo, poder ver, ¿no? Distinguir y conocer todas las cosas en el mundo espiritual, poder percibir y conocer por el olfato un olor agradable, un olor no agradable. Por medio del olfato también tenemos conocimiento, percibimos conocimiento, ¿se entiende? Pero en el mundo espiritual, nuestros sentidos espirituales no funcionan. No funcionan. Lo que debe funcionar en el ámbito espiritual son nuestros sentidos espirituales. Y para que funcionen, tienen que estar ejercitados. Y para que tengan que estar ejercitados, se necesita madurar espiritualmente y obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Están entendiendo, hermano? Ahora miren, la palabra de Dios en Isaías 55:3 y en Apocalipsis 2:7. Por ejemplo, en Isaías 55:3. Bueno, no voy a leer todos los versículos porque me va a tomar mucho tiempo. Voy a leer algunos. Isaías 55:3 dice, Isaías 55:3. Dice,
inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a la fiel misericordia mostradas a David. El profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, ¿no? Inclinen su oído y vengan a mí. O sea, Dios le manda al pueblo de Israel a inclinar su oído y venir a Él para que escuchen. Ahora, hermanos, para escuchar a Dios, para oír a Dios, no es a través de los oídos físicos, es a través del sentido del oído espiritual. Y aquí Dios se está refiriendo cuando le dice al pueblo, inclinen su oído y vengan a mí y escuchen, inclinen su oído y vengan a mí y escuchen, está hablando del oído espiritual. Del oído espiritual. Amén. No se puede oír a Dios con los oídos naturales. Oímos a Dios, escuchamos a Dios por medio del oído espiritual que está en nuestro espíritu. Para escuchar a Dios hay que ejercitar el oído espiritual. Amén. Cuando Dios te habla, habla a tu oído espiritual, no a tu oído físico. ¿Entiendes? Hay algunos que tienen la experiencia de escuchar audiblemente a Dios. No lo escuchan con el oído físico, lo escuchan con el oído espiritual. Amén. Por eso, hermanos, que cuando una persona, cuando un cristiano está en la carne, está activo únicamente su oído natural, pero su oído espiritual está muerto. Es decir, está estorbado, está apagado, está desactivado, si lo quieres llamar así. Entonces el cristiano solamente oye naturalmente todas las cosas, pero no puede oír a Dios. No puede escuchar a Dios porque está en la carne. Ninguno de los sentidos espirituales por medio de lo cual Dios también se comunica con nosotros. Dios se comunica por medio de su espíritu, por medio de su palabra, pero también nos da conocimiento espiritual por medio de los sentidos espirituales. Cuando Él te habla y quiere hablarte en la intimidad, te va a hablar a tu oído espiritual. ¿Se acuerdan ustedes a Samuel? ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Samuel era un jovencito que estaba en el templo. Había sido dedicado para el Señor y dormía, dice, en la entrada, en la puerta del tabernáculo, es decir, de la tienda de reunión. Ahí dormía. Dormía cerca a la presencia de Dios. Una noche el Señor lo llama, le dice Samuel. Y Samuel escucha la voz del Señor y va corriendo a donde el sumo sacerdote Elí y le dice, Señor, ¿me llamaste? Y el sacerdote le dice, no, no te he llamado, anda, acuéstate, le dice, anda, duerme. Y regresa Samuel a su lugar a seguir descansando, y por segunda vez el Señor, Samuel. Y Samuel se despierta y va corriendo, Señor, me llamó. Y ¿qué sucedió? Elí le dice, no, no te he llamado, regresa a dormir. Y regresa a dormir Samuel, y por tercera vez el Señor lo llama a Samuel y le dice, Samuel. Y Samuel corre de nuevo hacia el sacerdote, dice, Señor, me llamó. Y el sacerdote Elí se dio cuenta que Dios le estaba hablando a Samuel. Y le da instrucción, le dice, cuando vuelva a llamarte, le vas a responder, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Lo llama el Señor a Samuel, y Samuel lo escuchó con sus oídos espirituales. Con sus oídos naturales. Él no conocía la voz de Dios. No la había escuchado audiblemente. Era la primera vez que escuchaba por 3 veces la voz audible de Dios. Él solamente había escuchado con sus oídos naturales a quien era el sacerdote. Pero cuando Dios habló a sus oídos espirituales, Samuel no sabía que era Dios y pensaba que era el sacerdote quien lo llamaba. ¿Por qué?
porque Samuel necesitaba ejercitar su oído espiritual para no confundir la voz de Dios cuando Dios le hablase. Amén. Hermanos, necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, pero la ejercitación de nuestros sentidos espirituales, que significa entrenamiento habitual. Cuando habla de ejercitados, se está refiriendo que hay un entrenamiento habitual de nuestros sentidos espirituales, ojos espirituales, vista espiritual, oído espiritual, ojos espirituales, o vista espiritual, oídos espirituales, gusto espiritual, tacto espiritual. Amén. Tienen que ser entrenados habitualmente. Y no hay otra forma de entrenar nuestros sentidos habitualmente que no sea por comunión íntima con el Señor y por obediencia y práctica a la palabra. Amén. Porque eso es lo que enseña el Señor en Hebreos 5:14. ¿Cómo vas a discernir entre la voz del diablo y la voz de Dios si tu sentido espiritual del oído espiritual no está siendo entrenado habitualmente? ¿Qué va a suceder? Te va a suceder lo de Samuel. Vas a confundir la voz del diablo y vas a pensar que Dios te está hablando. Amén. Porque el diablo es mentiroso. Y también el diablo habla al oído o al sentido del oído espiritual. Lo hizo con Adán y Eva. Amén. Lo hizo con Adán y Eva. Si Adán y Eva hubieran puesto atención, hubieran discernido por medio de los sentidos espirituales, no se hubieran dejado convencer por los sentidos físicos que el diablo estaba poniendo delante de ellos. Amén. Y cuando Adán y Eva pecaron, los sentidos espirituales siguieron en ellos, pero se bloquearon, se apagaron, murieron juntamente con sus espíritus. Porque ya, miren, cuando estaban en la perfección sin pecado, oían a Dios todo el tiempo en el huerto. Sentían la presencia de Dios, tacto espiritual, sentían la presencia de Dios todo el tiempo. Gustaban de la presencia, el gusto, gustaban, disfrutaban por medio de la degustación espiritual, del gusto espiritual de la presencia de Dios. Cuando murieron, dejaron oír a Dios, dejaron de sentirlo, dejaron de percibirlo, dejaron de degustar la presencia y la gloria de Dios. Y hermanos, es triste, pero hay mucha gente en la iglesia que está viviendo así. Sin escuchar la voz de Dios, sin percibir y disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Sin sentir la presencia. ¿Se entiende? Sin sentir la presencia de Dios. Y sin discernir entre el bien y el mal. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, los sentidos naturales o los sentidos en lo natural, sin ellos seríamos insensibles, no llegaría conocimiento e información a nosotros, o sea, naturalmente, no podríamos aprender. Aprendemos qué es dolor por medio del tacto. Si no tuviéramos tacto, no sabríamos lo que es dolor, ¿cierto? Si no tuviéramos vista, no sabríamos, no nos conoceríamos. No podríamos conocernos. Y si no tuviéramos oído, tampoco nos podríamos conocer. Porque puedo conocer a alguien por haberlo escuchado, aunque no lo haya visto. Y puedo conocer a alguien viéndolo, aunque no lo escuche. ¿Cierto? Pero no podríamos
tener conocimiento, no podríamos aprender, no podríamos relacionarnos y no podría, y en realidad nos convertiríamos en una carga y tendríamos una existencia miserable. Pues lo mismo sucede en lo espiritual, hermanos. Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando los sentidos espirituales no están siendo ejercitados para el discernimiento entre el bien y el mal, porque no estamos madurando, porque no estamos practicando, obedeciendo la palabra, entonces dejamos de sentir a Dios, dejamos de conocer a Dios, dejamos de aprender de Dios, dejamos de relacionarnos con Dios. ¿Se entiende? El discernimiento y la comprensión espiritual es importante porque es una señal de madurez espiritual, hermano. Pero solo los maduros van a ejercitar, van a entrenar habitualmente. Un entrenamiento habitual significa por medio de una vida habitual de obediencia, de una vida habitual de comunión con Dios, de comunión con la palabra, de comunión con la oración, de comunión en la adoración a Dios. Amén. Cuanto más obediente seas, maduras y tus sentidos están más agudos, más sensibles, más perceptivos para lo espiritual. Y Dios se mueve en el ámbito espiritual con nosotros. Él se relaciona con nosotros en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Amén. Es en nuestro espíritu. Y ahí están los sentidos espirituales. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, hablando de los sentidos espirituales, tomando como ejemplo el oído espiritual, el Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto, en otra versión dice, perforado mis oídos. Has abierto mis oídos. ¿Cuál oídos? Los espirituales. Entonces, mis amados hermanos, debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales, en el caso de nuestro oído espiritual, para que nuestro oído espiritual esté abierto. Nuestros oídos espirituales tienen que estar abiertos para poder escuchar la voz de Dios. Cuando vas a buscar la intimidad, la comunión con el Señor, pídele: Señor, que mis oídos estén abiertos para escucharte. En otro texto, Isaías 50, 4, 6 al 6 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente y me volví atrás. ¿Se entiende? Cuando vayas a la presencia del Señor, pídele: Señor, que mis oídos estén despiertos, estén abiertos para ser enseñado, para escucharte, para saber, oírte. Ahora, cuando vas a la palabra, Señor, que mis oídos espirituales estén despiertos, abiertos, que tu Espíritu Santo los abra, los despierte para escucharte, para escuchar tu enseñanza. Amén. Porque Dios habla a tu espíritu. Dios hace que tu espíritu escuche. Dios hace que tu espíritu vea. Amén. La palabra de Dios dice que Dios ve, que Dios escucha, que Dios siente, que Dios palpa. ¿Por qué? Porque tiene sentidos espirituales, tiene ojos espirituales, tiene oído espiritual, tiene gusto espiritual, tiene tacto espiritual. Amén. Dice que somos imagen y semejanza de Dios en lo espiritual, en lo que es alma y espíritu. Amén. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende, hermanos? Ahora les digo algo, hermanos amados. En pecado o en mal camino,
caminas en pecado o en malos caminos, no podrás oír, ni gustar, ni tener tacto espiritual, ni vista espiritual. Dice el apóstol Pablo que el cristiano no camina por vista natural, sino por fe. Amén. Tenemos que desarrollar nuestra visión espiritual. Cuando Isaías vio, le fue revelado el trono y la gloria de Dios y la santidad de Dios, Isaías 6, ¿con qué ojos vio Isaías esa visión? Esa revelación por medio de esa visión. ¿Con qué ojos? Con los ojos naturales no, imposible. Con los ojos naturales no podemos ver a Dios. Fue con los ojos espirituales. Amén. Fue con los ojos espirituales. Ahora, en pecado o en mal camino, no vas a poder oír a Dios, ni percibir a Dios, sentir a Dios, ni siquiera vas a percibir el olor fragante de su presencia. Amén. Es imposible en pecado. Más bien el pecado, la carne, apaga nuestros sentidos espirituales. ¿Se entendió? Necesitamos desarrollar ejercitar para poder, estos sentidos espirituales para poder discernir. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Que dice, gustad, degusten la bondad de Dios. La bondad de Dios se puede degustar, se puede probar, en el sentido de degustar, de disfrutar. Amén. Así como disfrutas por medio del gusto un dulce, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. ¿Cómo puedo experimentar que la palabra de Dios es más dulce que la miel? ¿Es dulce o más dulce que la miel? No lo puedo hacer con el gusto natural, con el sentido natural del gusto, porque si yo me como esta hoja, yo no voy a sentir el sabor dulce de ninguna manera. Pero con el gusto espiritual sí voy a poder sentir, disfrutar, degustar que la palabra es más dulce que la miel. Amén. ¿Alguna vez han degustado que la palabra es más dulce que la miel? Espiritualmente. Sí se puede degustar la dulzura de la palabra. Así como en tu boca puedes degustar la miel y sentir el sabor de la miel, también por medio del gusto espiritual puedes sentir la dulzura y disfrutar esa dulzura en la palabra de Dios. Sí se puede. Pero para eso tienes que estar dispuesto a obedecer. Y cuando vas a la palabra tienes que ir con la actitud de querer degustar esa palabra. Señor, hazme degustar tu palabra, hazme degustar la dulzura de tu palabra. Y te aseguro, porque yo lo he experimentado, te aseguro que vas en tu espíritu a sentir la dulzura, vas a percibir la dulzura de la palabra. Y cuando uno prueba la miel, quiere comer más miel. ¿Cierto? Bueno, cuando percibas la dulzura por medio de ese sentido espiritual, vas a querer más palabra, comer más palabra de Dios en tu espíritu. Amén. Pero también el tacto espiritual es importante, hermano, porque es el tacto el que es importante en nuestra relación con Dios, porque por medio del tacto espiritual nosotros podemos percibir si estamos fríos, tibios o calientes. Tibios en la relación con Dios
o calientes en la relación con Dios, o estamos fríos en nuestra relación con Dios. Amén. ¿Se entiende, hermano? Es importante que ejercitemos nuestros sentidos espirituales para discernir el bien y el mal. La práctica de la palabra trae crecimiento, un conocimiento más profundo de Dios, más profundo de su palabra, trae una mayor comprensión espiritual acerca de la fe, trae un mayor entendimiento espiritual de la palabra, ¿no? Y nuestros sentidos empiezan a entrenarse, a ejercitarse. ¿Se entiende, hermanos? De pronto empiezas a ver cosas que Dios quiere mostrar. Empiezas a oír la voz del Espíritu, empiezas a oír la voz de Dios, empiezas a oír la voz de Jesús. ¿Cómo sabes que Dios está hablando, o Jesús está hablando, o el Espíritu está hablando? ¿Cómo podemos saber si estoy sintiendo la presencia del Padre, o estoy sintiendo la presencia de Jesús, o estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo? Porque cuando estamos en comunión con los tres. Y cuando estamos en comunión con los tres, a veces habla el Espíritu, a veces habla el Padre, a veces habla el Hijo, o a veces se manifiesta el Padre, se manifiesta el Espíritu, se manifiesta el Hijo. ¿Cómo sé cuál se está manifestando, cuál me está hablando? Por medio del oído espiritual, del tacto espiritual. Amén. Entonces hay que ejercitar esos sentidos para discernir si es Dios el que se está manifestando, es el Hijo o es el Espíritu. Amén. Tenemos comunión con los tres. Y los tres se revelan. Los tres hablan. Los tres se manifiestan. ¿Se entiende? Es entrar en una relación con el Dios Trino. Y es entrar en una dimensión con el Dios Trino en lo espiritual por medio de nuestro espíritu y de los sentidos espirituales que están en nuestro espíritu. ¿Se entiende? En cambio, el niño espiritual lo acepta todo. El maduro sabe diferenciar, pero sin comprensión espiritual, el creyente se queda en leche y nunca crece. Y sus sentidos espirituales están ahí. Amén. Los sentidos físicos de un niño no son igual a los sentidos físicos de un maduro que ya creció, ya desarrolló. ¿Cierto? Amén. Hay otra razón importante por la cual es importante el discernimiento y la comprensión espiritual, pero creo que lo vamos a dejar para el próximo mensaje. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Crecer, madurar, obedecer la palabra para que nuestros sentidos se ejerciten y tengamos discernimiento por medio de ello en relación al bien y al mal. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad, Señor. Y gracias por haber hablado y enseñado. Gracias por habernos dado la claridad y el entendimiento para conocer hoy, Señor, y recordar los que lo conocían. Es importante, Señor, que crezcamos y maduremos espiritualmente, porque también hay un discernimiento
por medio de los sentidos espirituales que tú has creado en nuestro espíritu, y que el día que nos salvaste y nos hiciste nacer de nuevo, esos sentidos espirituales volvieron a la vida espiritual. Sentidos por los cuales, Señor, te podemos oír, te podemos sentir, te podemos palpar, te podemos ver, Señor. Y por medio de estos sentidos también podemos discernir, Señor, entre el mundo espiritual tuyo y el mundo espiritual de las tinieblas. Podemos discernir en cuanto a tu voz y en cuanto a la voz del enemigo y la voz de la carne. Pero también, Señor, podemos tener un conocimiento y saber con qué persona de la Trinidad estamos teniendo comunión y relación, con qué persona de la Trinidad, o qué persona de la Trinidad se está manifestando y está hablando a nuestra vida, Señor. Padre, qué importante es madurar espiritualmente. Ayúdanos a seguir entendiendo esta verdad. Ayúdanos a poner por obra también toda enseñanza que nos estás dando y que nos lleva a mayor crecimiento, a mayor madurez, a mayor conocimiento, a mayor revelación, a mayor entendimiento y a una mayor agudez de los sentidos espirituales para discernir entre lo bueno, entre el bien y el mal, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice tu palabra, séllala en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis amados. Que el Señor les bendiga.